Bueno, Lía, hagamos Da- así. Primero, pues sentate y ahí te hago la primera pregunta, ¿vale? Dale. Bueno, soy María Lía Bagnoli, soy actriz, docente de teatro y de actuación frente a cámara, directora de casting y directora teatral últimamente. Bueno, como primera pregunta te quería hacer, yendo a una cuestión un poco más general y después vamos a temas particulares. En algún momento Sí. se decía que el teatro, y eso lo quiero pensar por el boom de la serie de los últimos 10 años, y lo que hablaba de la Ujú. actuación frente a cámara, en algún momento el teatro, sobre todo el teatro británico y demás, tenía como una cosa como más solemne, más diálogos Sí, declamatorios, como la postura y demás. sí, Si uno se piensa al teatro, piensa en un teatro como más decimonónico, más antiguo. Y eso sí, los estilos de actuación fueron cambiando. Con las series, con las sí. series de los últimos 10 años, que hay un porrón de actores jóvenes, ¿cómo ves su Eh, estilo de actuación? ¿Es muy deudor del estilo televisivo o se pueden encontrar todavía actores jóvenes que tengan, es un estilo teatral, si se quiere, como Es no que sé en si cierto realidad con la palabra, o más? Es que en realidad se contraponen, porque primero que nada, que es algo que yo digo mucho en mis clases, tenemos que entender que el lenguaje audiovisual es uno y el lenguaje teatral es otro. Entonces, lo que trabajamos en el teatro, en el ámbito teatral, esta proyección hasta la fila última, el audiovisual te pide todo lo contrario. El audiovisual te pide la sencillez, lo mínimo, lo pequeño, el que no trabajes hasta la fila 100, el que trabajes para la fila cero, que es la cámara. Entonces, lo grandilocuente que puede llegar a tener el teatro shakespeariano, lo solemne que pueden llegar a tener esos estilos clásicos, no se empatan con el audiovisual. El audiovisual te pide otra cosa. Entonces, lo primero que necesitamos entender es eso. El audiovisual imita la realidad, está cerca del naturalismo, del realismo, imita la vida. Justamente lo que tenemos que intentar cuando trabajamos audiovisual, cuando trabajamos series, es que el espectador se conecte con lo que ve a través de reconocerlo en su vida diaria. O sea, no se tienen que ver los hilos actorales, no se tiene que ver la técnica. Mira, el Teatro de Lodin dice algo que es muy interesante, que dice que la actuación es una escalera metálica y larga cubierta por nieve brillante. Lo que vemos, o lo que el espectador ve, mejor dicho, es esa nieve brillante, resplandeciente, pero lo que la sostiene es la técnica, es la escalera metálica. Bueno, en el audiovisual más que nunca utilizamos esto de que la técnica no tiene que verse, entonces tiene que estar más empatado con la vida diaria, con la sutileza, con el realismo, con el naturalismo. Hasta las series que, no sé, Stranger Things, que son de- totalmente locas para el espectador, flasheras de ver, surrealistas en un montón de sentidos. Igualmente, actoralmente, el tono actoral sigue siendo realista, siguen siendo pibes que se encuentran en un sótano a hacer juegos de rol y terminan sumergidos en un universo paralelo. Pero no son actuaciones que decís, ah, ese chico no puede ser un amigo de mi hijo. Entonces, bueno, el audiovisual nos pide un poco eso, alejarnos de Shakespeare y acercarnos a Polka, si querés decirlo así. Ah, buena esa definición. Sí, Igualmente, Stranger Things, lo que también tiene y lo que permite a veces la sutileza es la evolución del personaje. La chica de total. Stranger Things, que no recuerdo cómo se llama, se me sale cero, pero no es cero, es un número. Eleven, ¿no es? 11, sí, Claro, 11, sí. claro. 11, es lo que hace con su rostro y cómo va evolucionando el resto de la serie es Eh, extraordinario. Ah, sí, la, digamos, ¿cómo ves a esos nuevos actores jóvenes, digamos, actores americanos sub-20? ¿Cómo ves su estilo actoral? Digo, ¿chupan más de un, no sé, de un estilo más del método o tiene un estilo, si se quiere, más postmoderno?
Para mí tienen una mezcla, te diría. O sea, nunca deja de soltarse el método del actor estudio, porque ese método nos habla de actuar la sutileza, actuar desde de adentro hacia afuera. Y en ese buscar en el adentro estamos intentando ese paralelismo con la realidad. Entonces, yo creo que nunca dejan siempre están cercanos a ese método. Y en realidad, si ahondás un poquito más, siempre estamos hablando de Stanislavski, que es el gran padre del teatro. Por más que estemos hablando de actuación frente a cámara, de cine o lo que fuera, todo se va a conectar con las emociones, con la creación de un personaje, con las acciones que llevan a cabo estos personajes, con empatar un poco el texto con lo que me pasa y con lo que hago, con el por qué y el para qué de lo que estoy haciendo y diciendo. Para mí siempre nadamos dentro de la pileta de Stanislavski, solo que nos acercamos más a un borde más hiperrealista, naturalista, o nos alejamos un poquito de eso. Sebas, llegó el DNI. Dame, Interrumpo, ¿me podés cortar un minuto? Dale, dale. ahí estamos. Me estaba diciendo sobre Stanislavski. De alguna manera, pero por ejemplo, eh, ahí estaban los viejos actores del cine clásico, los 40 50 Exacto. que tenía un estilo particular, que no era el método, y después vienen actores que se compenetraban en los papeles al estilo de Niro, o al estilo de Jack Nicholson, como una cosa casi, casi como una especie de dolor, que, había que tenía que doler el personaje. Sí. En la actualidad, ¿cómo ves, por ejemplo, no sé si no, un Adam Driver, no sé, unos no, actores jóvenes, digamos, cómo los ves tan en ese estilo de década del 70 80? Ya no hay más un Daniel Day-Lewis, que está loco de remate, Daniel Day-Lewis. No, ahora entendimos que también se puede actuar sin sufrir tanto, pero que siempre va a haber una cuota mínima, unas gotas de esa impronta en el fondo, porque en definitiva la actuación tiene que ver con un estado de trance, si querés, de entrar en el juego del aquí y ahora, de la ficcionalidad, de que, bueno, vamos a decir que somos madre e hijo y los dos vamos a creer eso. Entonces, siempre hay esa pequeña cuota de locura de los actores de aquella época. Lo que pasa es que creo que se entendieron que hay algunas técnicas que últimamente quedan bastante obsoletas por lo que implican emocionalmente también para los actores. Esto que antes se utilizaba como la memoria emotiva, esto de revivir situaciones traumáticas para que eso pueda ayudarte actoralmente. Y bueno, tal vez en algún caso puntual de una escena, pero ahora estamos más cercanos al trabajar el armado de un personaje y acercarlo a uno mismo, el buscar la verdad desde uno, de entender que no necesitamos traumarnos para poder desarrollar ese personaje y, y que tiene la misma calidad hermosa que puede llegar a tener un actor que, bueno, un Jack Nicholson enloquecido con un hacha destruyendo puertas, ¿no? Es como... y podemos lograrlo en la actualidad. Igualmente, Jack Nicholson, para decirlo de alguna manera, lo que tiene es que sus delirios, digamos, siempre fue un hombre, a ver, que tuvo bastante menos tino comercial que De Niro. De Niro supo congeniar el dinero y la fama. Jack Nicholson no, Total. entonces terminó. Hay literalmente películas, no sé, una que él es marino que tiene que se llama El último deber, tiene El honor de los príncipes, tiene literalmente de todo en registros muy diversos. Nunca fue una Sí, estrella de Jack Nicholson en el sentido así de sí, sí, salir sí. en revistas como De Niro. Sí, no, totalmente. Yo igual, o sea, me encantan los dos, pero me quedo un poco más con Jack Nicholson que con De Niro. Me parece que puede llegar a ser un poco más fiel a su locura que De Niro. De Niro me parece que es un actor increíble, pero que bueno, un poco el mercado también lo acomodó, lo ordenó. Jack Nicholson creo que fue y vino y fue más rebelde en todos los puntos y a su vez también seguramente cuando necesitó plata hizo lo que necesitó hacer, digo, pero Por ejemplo,
un ejemplo de un actor bastante limitado, pero que el Estado siempre lo acomodó fue Alain Delon. Alain Delon nunca fue un gran actor, Sí, pero siempre tuvo un olfato comercial terrible, trabajó con muy buenos directores, entonces era total. limitado, pero se juntaba con la gente adecuada. Exactamente. Y bueno, eso es todo un arte. Hay gente que sabe hacer ese lobby, que sabe hacer esas conexiones que son muy difíciles de hacer, de sostener, de llevar adelante. Y bueno, eso también es todo un arte, saber acomodarse en esos espacios y evolucionar ahí. Porque también, convengamos que esto también es un trabajo, es una industria, y además de todo lo artístico que tiene, también es un trabajo. ¿Qué te iba a decir? Volviendo un poco, por ejemplo, hablando un poco más de la Argentina, por ejemplo, a Darín, en qué lo ubicarías? ¿En qué estilo de actuación? Y para mí, primero que lo que le sucedió a Darín para mí es como muy particular. Pasó de ser un galancito o de un actor ahí de fondo a ser el protagonista argentino de las series más importantes. Eh, yo creo que va de la mano con esta actuación que nombrábamos antes, una actuación muy naturalista, muy realista, que si querés viene de la mano de las series de Polka y de las telenovelas que veíamos en esas épocas. Eh, pero me parece que también se supo acomodar en el mercado. Está más cerca de Niro que de Jack Nicholson. O sea, el tipo Sin duda. supo entrar en el mercado, venderse muy bien, más allá de sus dotes o no dotes actorales. Se pudo posicionar correctamente y para mí algunas cosas las hizo muy bien, otras tal vez me parece lo mismo que estuve viendo de él, pero supo hacer su camino comercial sobre todo. Sí, a ver, sobre Darín, creo que el gran click de él fue Nueve Reinas, que Nueve Reinas Exacto, que ese lo sí hizo me parece un laburazo. Nueve Reinas me parece un labrazo. Bueno, el director para mí se lleva Bielinski. muchísimo, sí, se lleva gran parte del mérito de lo que hicieron los actores, no solamente del trabajo actoral, sino cómo fueron dirigidos, además del texto y demás. Me parece que si no es una de las mejores direcciones de actor que tuvo Darín, le pegan el palo, o sea. eh, Lo contrario sería Argentina en 1985. Digamos que es buena la película, pero por momentos, si uno saca el juicio de la Junta, parece un capítulo de CSI o de alguna serie judicial americana. Exactamente. Para mí no hay riesgo en ese papel actoral. El riesgo está puesto en lo que están contando o en lo que sucedió como hecho histórico, pero no está puesto en la actuación. En cambio, en Nueve Reinas sí. En Nueve Reinas se la tuvo que jugar por un camino actoral. Por lo menos esa es mi mirada. Claro, porque Eh, en Argentina en 1985, si uno saca el trasfondo histórico, puede, como decía, puede ser un episodio de, no sé, de CSI, sí, cosa juzgada. exacto, sí, sí, sí. Ahí me parece como que Mitre justamente está buscando una estrella. Busca la estrella, busca Total. con la gabardina, el tipo así como serio, así como Y yo además, no soy un a- héroe. además, al ser un hecho que conocemos tanto todos, también tenés que poder representar ese lugar en donde la gente entre en empatía, en donde entre en conexión, porque todos lo conocemos. Es lo que pasa un poco con la serie de Moria, cuando la estrenen, todos conocemos a Moria. Entonces, bueno, es muy complejo lograr ese tipo de proyectos en donde la gente conoce tanto la historia que se cuenta o al personaje en sí. La serie de Coppola. Bueno, tenés que buscar una forma de narrar eso tan conocido por todos. Inclusive la estética de Argentina en 1985 también chupa poco del cine argentino y chupa mucho del cine europeo, Sí, inclusive el color, porque la película total, estadounidense era en sepia, esta película es mucho más colorida, mucho más total, linda de ver. Una cosa que, total. dicho sea de paso, en el cine argentino es poco no sé cómo decirle,
visibilidad, no sé cómo se dice, como la cosa vistosa, el vestuario colorido, toda esa cosa. Entonces, ese disfrute de los sentidos del cine argentino es Sí, poco común. Generalmente el cine argentino es más soft, sí, más, como sí, más, total. más, sí, como Parecería que menos es más, y claro. acá nosotros le damos más y más. Claro, como una cosa Sí, así. sí, sí. Desde el punto de vista estético, se puede pensar que o, por ejemplo, ¿viste Mad Men? Sí, claro. Primero, las actuaciones de Mad Men, ¿qué te parecieron? Excelentes. El protagonista y la actriz que hace de su secretaria, que es después la del cuento de la criada, a mí me fascinaron. Cómo cuentan la historia, cómo cuentan las épocas, porque viste que va cambiando de época también. La prolijidad de la imagen, el detalle, sobre todo el detalle. Lo que tienen las grandes producciones, que obviamente en Argentina tenemos muy poquitas por una cuestión de presupuestos, las grandes producciones, sobre todo yankees, eh, cuentan muy bien el detalle, o sea, nunca se les va a escapar nada. Y si se les escapa, lo van a terminar acomodando como para que vos pienses que era así, si tal vez no lo era. Entonces entras en la historia de una manera mucho más fácil, y hasta más fantásticamente ingresás a ese lugar. Eh, para mí son series icónicas. Mad Men es una serie que generó un antes y un después, una conciencia de, mirá, todos fumaban en el avión. Ah, mirá. Lo que pasaba entre las personas dentro de los espacios laborales, cómo se vinculaban. Bueno, nos habla de un montón de situaciones sociológicamente hablando, una serie. Eh, Así que bueno, son Pero, por proyectos ejemplo, los muy personajes ricos. femeninos, ella, Sí, Betty sí, Draper, la mujer de Don, es muy interesante porque chupa, sí, por ejemplo, de Grace Kelly, ella es hiper contenida tal, en su actuación. total, total, total. Y a su vez tenés en contrapunto, no me acuerdo ahora los nombres de los personajes, pero esta secretaria que era súper diosa y con curvas y qué sé yo, que nada, que te hablaba de otra historia que también pertenecía a la época, de una mujer tal vez mucho más pin-up, soltera, buscando el amor. Digo, a mí me gustaba pensarlo mucho respecto de las revistas de esa época, ¿no? El ama de casa perfecta, que es la esposa de Don, y la mujer arriesgada que iba apareciendo de a poco, con ese estilo medio pin-up, medio retro, todo junto, que iba queriendo su independencia, pero no dejaba de buscar el amor masculino que la completara. O sea, son series que te hacen reflexionar, no solamente a disfrutar un rato. Digamos, The Crown también tiene ese estilo. Igual el elemento inglés es deliberadamente a veces más realista. Los yankees son más artificiosos en la Total, narración, en el uso de la total. música, la actuación es como se está contando más un cuento. En los británicos no. De hecho, tienen una actuación, bueno, que tiene más que ver con el tipo de sociedad que son. Los ingleses tienen una actuación más fría, si se quiere. Y los latinos, obviamente, somos pura explosión. Pero digo, los yanquis te venden la fiesta con las luces de colores, los ingleses te dan como algo que tiene que ver con la corrección y con cumplir la norma o no cumplirla. Y los latinos somos un quilombo, por así decirlo, actoralmente. Tenemos como una paleta emocional más extrema, más de usar las puntas y no tanto los medios. eh, y que bueno, que también tiene que ver con la idiosincrasia de cada pueblo. ¿Qué te iba a decir? Por ejemplo, a ver. ¿Y qué serie, por ejemplo, que recomendás por sus actuaciones y que hay una gran cantidad de matices? ¿Cuál recomendás, por ejemplo? Mirá, hay una serie yankee que se llama Girls, que es de HBO, que la directora, productora y escritora es su protagonista, que es una chica, que para mí lo más interesante es que corre
el foco de la mina 90 60 90 como protagonista de una serie, es una chica más bien rellenita, no tan agraciada, hermosa, de ojos claros y rubia, y que pone el foco en situaciones más realistas y no tan estereotipadas, desde una mirada completamente femenina. Eh, que eso me parece como, me resultó muy interesante, actoralmente es brillante todo lo que sucede. Después el cuento de la criada tiene actuaciones espectaculares. Hay una serie de Kate Winslet de HBO que no me puedo acordar el nombre, que me parece maravillosa, donde ella hace de una mujer policía que sufre porque su hijo se suicidó. Ahora no me Para, puedo acordar el el cuento nombre. de la criada tiene elementos góticos. Sí, Puede dialogar con Drácula. Ahí justamente los actores que han hecho películas de terror, desde, no sé, Howard Vernon, Christopher eh, Lee, hay hombres que hay como una cosa así, casi una ausencia del actor en algunos casos, o lo llevan al extremo. ¿Qué se puede decir de esas actuaciones como, no sé, Christopher Lee, como que hay una ausencia casi es, hay en las películas de Drácula donde el director le dice, usted tiene que ser casi como un animal, así como una cosa así, casi una para mí es gestualidad. llevar al extremo la creación del personaje. O sea, vos podés crear un personaje que se acerque muchísimo a vos o ir al otro punto, a la otra línea de la regla. Y para mí eso es mover la vara hacia el otro extremo. Es casi la desnaturalización de uno mismo o la animalización, que me resulta completamente interesante y dificilísimo, porque tenés que conjugar ese lugar de la animalización, si querés decirlo así, cuando se conecta con un animal, junto con la realidad de una persona. Entonces es algo hiper complejo de hacer, hiper complejo. Las películas de Kurosawa, Kurosawa le decía a los actores, usted tiene que ser un perro, usted un león, y le daba esas Sí, cosas a los actores, y así se tenían que arreglar. Toshiro Mifune, que era el protagonista, decía que el tipo era un loco de mierda, Kurosawa. Bueno, así son las películas de Kurosawa, son extraordinarias, pero el tipo era un loco, un y mire, desquiciado. no, y aparte trabajar con ese nivel de síntesis, porque es muy fácil decirte, yo quiero que seas un perro y me dejes ladrar. Ahora, yo quiero que seas un perro, pero casi no me muevas ni los ojos, ni la boca, ni el cuerpo, te la regalo, Kurosawa. O sea, tiene un poder de síntesis actoral, lo que hacían los actores, que, nada, unos niveles de complejidad extremo. Y por eso también son películas que vamos a recordar toda la vida. Una película que resolvés en 2 minutos no va a ser una película que recuerden mis nietos. Una película que lleva complejidad es la que seguramente va a marcar algo en el espectador y va a tener, va a dar que hablar, ¿entendés? Bueno, las películas de Kurosawa también son extraordinarias, Yojimbo, Sanjuro, digamos, los halcones Sí, del samurái. por eso digo, son películas extremas, de una rigurosidad, de un trabajo, de una complejidad que no es lo habitual en la actualidad. Ahora es todo máquinas de hacer chorizos. Y bueno, cuando algo trastoca eso, por suerte, esperamos que siga siendo así, hay una mirada diferente sobre ese trabajo. Hay algo que sucede ahí que llama la atención. Y bueno, seguramente es porque elevó la vara de alguna manera. Justamente, por ejemplo, ya que hablamos de las, el fenómeno de hacer series así algorítmicas, pasó en los últimos 4 o 5 años. Eso pasó en Estados Unidos, pero también tuvo influjos en la Argentina. Vos ves que a veces algunas series se parecen más a telenovelas. Por ejemplo, no quiero ser malo, pero Sí. digo, Gilla, por ejemplo, por momentos parece un capítulo más de mujeres asesinas. Y bueno, yo todavía no la llegué a ver Gilla, no quiero pecar, pero sí, hay una cosa de, bueno, de querer alivianar en general muchas cuestiones de la vida cotidiana y en ese alivianar, por lo pesado que se vuelve el ritmo diario, la industria le encontró la vuelta de decir, bueno, les vamos a dar cosas fáciles para que la gente lo tome rápidamente, lo compre rápidamente, sea de fácil análisis. Yo tengo una amiga que dice, la gente ahora no lee ni un posteo, va scrolleando y scrolleando. Y bueno,
Con las series pasa un poco eso. Cuanto más simple digestión, más cercano a una telenovela, pero que la puedo poner en el momento que yo quiero, muchas veces más consumida es. Las series más complejas, más densas y bueno, llevan más tiempo de digerir. O tal vez tienen mucho éxito de crítica, pero no de público. Cosa que suele pasar, cosa que está pasando cada vez más en los Oscars. Cada vez las películas premiadas en los Sí, Oscars son cada vez menos vistas. Eso pasó ya en los últimos 8 o 9 años. completamente, completamente. Sí, sí, sí. Hay una película que Belén, la película de Dolores Fonsi, que yo todavía no tuve el tiempo de poder verla, pero que por la temática que tiene, que igualmente va a ir a los Oscars, por suerte, yo me imagino que va a ser una película difícil de digerir en el sentido de que habla de una injusticia muy grande y bueno, del manejo de los cuerpos, de la ley respecto de un montón de sentidos que no es una película, la típica película taquillera, que tal vez sí se vuelve muy visible por esto de que va a los Oscar, pero si no hubiese estado seleccionada para los Oscar, no sé qué nivel de popularidad podría tener eh, en el público, por lo difícil de lo que trata, ¿eh? No, Sí, justamente, por ejemplo, hace unos años hizo una película muy recordada que se llama Tres anuncios por un crimen. sí, no Que, la ga- vi. que ganó muchos premios, pero la película era una película que era casi de independiente con Faith McDormand, y la película tenía una Sí, sequedad en el trato de la muerte, una cosa así osca, ella estaba sí, muy, sí, un papel muy sufriente, muy desagradable el personaje protagonista de que empieza hasta que termina, ganó el Oscar, pero en Argentina no sé, creo que se estrenó una semana, una cosa así como que la película fue un claro. éxito. Casi no tuvo recaudación y es una película de una sequedad de que empieza hasta que termina, o sea, como una. Y tal vez se estrena una estilo de estas, qué sé yo, vacaciones con los tíos, por decir una pavada, y se llena, ¿entendés? Entonces, bueno, habla un poco de qué nos está pasando también socialmente a nosotros como público. Bueno, como última pregunta, eh, Sí, ¿cómo ves, ya que hemos hablado y volvemos un poco hace poco veía, por ejemplo, la historia oficial. La historia oficial puede ser sí, casi un documental. ¿Cómo ves ahí las sí. actuaciones? Estamos hablando de gente impresionante, o sea, Alterio que se eh, murió hace poco, justamente. ay, ni me lo digas. Eh, Alterio tenía una calidad actoral. El otro día veía una entrevista, no me acuerdo quién lo dijo, que era como nuestro Jack Nicholson o nuestro Robert De Niro, todo junto. Eh, Hay una escena que estuvo dando vueltas últimamente, que es una escena de él en El hijo de la novia, donde él Sí. describe, fue como un recorte que anduvo por las redes por su fallecimiento, donde él describe qué hacía el personaje de Norma Leandro adentro de este restaurante, que se lo comenta a Darín. Y yo lo hablaba con mis alumnos de actuación frente a cámara y les decía, por favor, busquen esa escena, vean lo que él hace, cómo relata toda esa situación mientras come y cómo va masticando y deja de masticar y habla y sigue masticando, como nos pasaría a cualquiera en una mesa familiar. O sea, uno para actuar, por lo general, deja de comer, habla, continúa. Y en realidad, en la vida, vos estás tomando el mate, ceba tal cosa, y mientras me sirvo el mate y hablo y le pongo edulcorante, qué sé yo, y eso es sostener con naturalidad, con verdad. El tipo en el medio se emociona. Bueno, y la historia oficial es lo mismo, es gente brillante haciendo una historia fuerte que había que contar y que por suerte se contó. Eh, para mí ahí las individualidades se amalgamaron en el todo, digo, tenían una calidad actoral esa película que nada puedo decir, es todo maravilla. Y bueno, ahí cortamos la